Urgente, finalmente la Federación Rusa recibió su merecido. Los ataques que finalmente destruyeron el poder de Putin, increíblemente, los nuestros lo lograron. La catástrofe se acercó por la espalda porque la situación en Jersón resultó ser inesperada para Putin. Perdió su propio ejército, los soldados del Kremlin hicieron algo en el caos del frente. A Putin le sale espuma por la boca, el lejano oriente se está separando de la Federación Rusa, los aliados hicieron un gran trabajo. La crisis de los tanques es un fiasco. El submarino de élite se fue al fondo, la OTAN lo logró. De todo esto hablaremos en nuestro programa Punto Infernal. La impactante derrota de la Federación Rusa. Imágenes épicas han inundado la red. En Rusia claman que están en contra de la llamada ESBO. Por fin el sistema ha comenzado a resquebrajarse. Rusia se está rompiendo desde dentro. Esto es una derrota, una catástrofe de proporciones nunca vistas. Al parecer, los drones no son suficientes para el enemigo, piden aún más fuego. Nuestras armas han irrumpido, se están aislando las regiones más remotas de la Federación Rusa e incluso Crimea. ¿Acaso ya ha comenzado? De esto hablaremos en un instante. En la región de Samara vuelve a arder todo. Se escucharon explosiones en el territorio de la refinería de petróleo de Novokuybishevsk. Los residentes locales grabaron el funcionamiento de la defensa antiaérea, pero los drones alcanzaron su objetivo. Columnas de humo y fuego se elevaron sobre la empresa. Durante la noche, drones intentaron atacar una instalación industrial. La infraestructura resultó dañada. En la estructura de la planta de gas se produjo un incendio en uno de los talleres. La planta forma parte del grupo NK Rosneft. Produce combustible para aviones, lubricantes para sistemas de misiles y automóviles. Su capacidad supera los 8.800.000 toneladas al año. Esta ya es el cuarto ataque contra este objetivo desde principios de año. Los ataques anteriores se registraron en marzo, agosto y septiembre. Debido a la amenaza de nuevos ataques, las autoridades rusas anunciaron el plan Kilim de inmediato en 3 ciudades: Oremburgo, Samara y Ufa. Bueno, ya está claro. La fábrica está jodida. También en la noche del 19 de octubre, drones atacaron una planta de gas en la región de Oremburgo. El gobernador confirmó que, tras el impacto, uno de los talleres de la empresa se incendió. ¡Bam! En la región de Ulyanovsk fue atacada la subestación eléctrica Beshkaima, con una capacidad de 500 kilovatios. Según las autoridades locales, allí impactaron 4 drones de ataque. Se produjeron 2 explosiones y un incendio. Parte de las localidades se quedaron sin electricidad. Esta instalación conectaba las regiones de Ulyanovsk, Mordovia, Chuvasia y Samara y servía como un nodo de tránsito para el suministro de electricidad desde las centrales hidroeléctricas de Syzran y Shiguli hacia las regiones centrales de Rusia. Medios locales informan que, a pesar de las declaraciones de las autoridades sobre la restauración, es pronto para afirmar que la instalación funciona con normalidad. El reemplazo del equipo podría tardar meses. En Bashkortostán hubo una explosión en el territorio de la fábrica militar Avangard en la ciudad de Sterlitamak. 3 personas murieron. Sobre la zona industrial se elevó un denso humo y en la ciudad comenzó a oler a pólvora. La empresa Avangard produce municiones, elimina explosivos y fabrica productos químicos. Por el momento, no se ha revelado la causa de la detonación. Mientras tanto, en la Crimea temporalmente ocupada, las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania atacaron simultáneamente 2 objetivos enemigos: una base petrolera en Bradiske y el complejo Gvardisky en el distrito de Saki. Como resultado de las exitosas acciones de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, se logró impactar la base petrolera y el complejo Gvardisky, ubicado en Karierne, distrito de Saki. Al mismo tiempo, en el distrito de Khanty-Mansisk aparecen nuevos síntomas de la crisis de combustible. En Surgut hay colas en las gasolineras y en Niagan la gasolina solo se vende con tarjetas. También se observa escasez en la Crimea ocupada. El combustible más barato está desapareciendo y los precios mayoristas suben casi a diario. La serie de ataques contra la infraestructura energética e industrial pone al descubierto la vulnerabilidad de la economía rusa. Las pérdidas en el sector energético, los problemas con el combustible y las interrupciones logísticas son la nueva realidad para las regiones alejadas del frente. En este mismo momento ha comenzado cerca de Jersón. Los soldados rusos han empezado a huir de los ejércitos como ratas. Los generales rusos están en shock, rezando para que este alboroto no llegue al Kremlin. Sin embargo, es en vano, la máquina ya está en marcha. No hay ganas de luchar. Los mercenarios de Putin entregan las armas, salen a la luz detalles impactantes. Al Kremlin no le importan los suyos. La tesorería está vacía y la cantidad de los llamados bolsas negras crece cada día.
¿Es este el comienzo del colapso del ejército ruso? La respuesta a esta pregunta en el siguiente reportaje. Una ola de deserción ha inundado al ejército ruso. En el cuarto año de la guerra, nadie, excepto el del búnker, busca 2 kopecks. Nadie cree ya ni en Putin ni en la propaganda del Kremlin que romantiza el tema del frente. Estancamiento. Quisiera un poco de vida. En cambio, los soldados rusos buscan cualquier oportunidad para huir lo más lejos posible de la vida del Kremlin en Ucrania. Así, actualmente los partisanos del movimiento también informan sobre una huida masiva de militares en la dirección de Jersón. El trato brutal de los comandantes, los asaltos sin sentido y la falta de rotación obligan a los soldados a abandonar sus posiciones. Intentaron solucionar la situación en el ejército de Putin a la manera rusa. En lugar de mejorar las condiciones de servicio, aumentaron el control sobre los contratistas agotados y medio hambrientos. Desplegaron puestos de control reforzados y patrullas en las zonas cercanas al frente. La policía militar realiza controles exhaustivos de documentos y registros en busca de desertores. Agentes entre los residentes locales informan que, muy a menudo, los desertores ocupan viviendas y, en caso de ser descubiertos, utilizan armas. Además, últimamente los desertores rusos han empezado a llevarse rehenes consigo con más frecuencia. Ahora mismo estoy en una tienda con rehenes. Tengo en mis manos una granada de combate F1 sin anilla. Solo quiero que me lleven a la fiscalía. Me entregaré en la fiscalía. A este paso tan radical al soldado ruso lo empujaron las condiciones de servicio, la actitud abiertamente indiferente del mando hacia la vida del personal y los constantes abusos en la unidad. Yo, Sergei Sergeyevich Konstantinov, soldado raso, 60ª Brigada de Infantería Motorizada, 9ª Compañía, 3er Batallón. Me obligaron a abandonar la primera línea estando herido. Tuve que retirarme solo a pie, porque mi comandante me amenazó con atarme a un árbol durante la noche para que me mataran los drones, o con dispararme, ya que me negaba a cumplir la misión de combate estando herido. El castigo de atar a los soldados a los árboles en campo abierto es, en general, una táctica favorita de los rusos para disciplinar en el frente. En lugar de eliminar a sus propios contratistas, el mando simplemente expone a los castigados en un lugar abierto, donde tienen pocas horas antes de que los alcancen los drones ucranianos FPV. Estamos hablando de los drones FPV ucranianos, que son vehículos aéreos no tripulados de primera persona, utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania en diversas operaciones militares. Así están las cosas. Sobrevivir siquiera un solo día en esas condiciones no es algo que todos logren. Sobrevivir a castigos aún más sofisticados en el ejército ruso es mucho más difícil. Así lo cuenta otro desertor llamado Sergei. Este ruso de 34 años todavía no puede creer que finalmente logró escapar del frente. Y todo, por supuesto, claro que sí. Por el hecho de que un electricista ruso movilizado se negó a tomar un arma y salir a matar ucranianos. Llegó la policía militar. Les dije, váyanse a la mierda, simplemente se fueron y ya está. Y lo llevaron a Site CB porque lo torturaron con electricidad. Y el aparato para cargar baterías, donde se regula el voltaje y el amperaje. En fin, una pinza de cocodrilo al lóbulo de la oreja y la otra al dedo. Y empezaron, en resumen, ¿qué? ¿Por qué? ¿A dónde? No quería nada. Simplemente te electrocutaban, te echaban agua fría. Durante hora y media, 2 horas, bajo la manguera. Por nada. Procedimientos de efectos especiales. Pero por mucho que intenten intimidar a los soldados del ejército ruso en los sótanos, el deseo de vivir supera incluso a sus propios generales. Sobre todo porque, en caso de deserción, las posibilidades de sobrevivir son mucho mayores que en otro asalto suicida. Las pérdidas catastróficas en el frente son otra razón para la huida masiva desde la primera línea. ¿Por qué? Porque allí es un fracaso tras otro. Allí, 1 de cada 3 heridos no llega a la evacuación. Allí hay grandes problemas.
Allí, las llamadas acciones posteriores se retrasaron exactamente 2 o 3 veces, según informan los centros de análisis estadounidenses. Allí es un fracaso. Según los analistas militares, desde hace poco, una herida en el frente para los soldados rusos equivale a la muerte. Los médicos de las Fuerzas Armadas rusas simplemente dejan morir a sus propios heridos graves. En las posiciones, los partisanos en la retaguardia rusa también cuentan que la situación con la evacuación de los heridos es simplemente catastrófica. El mando de algunas unidades conscientemente no envía transporte ni grupos de evacuación por los soldados heridos, condenándolos a una muerte larga y dolorosa. Debido a la falta de vehículos y órdenes de evacuación, los ocupantes mueren durante el primer día después de ser heridos. Muchos de ellos podrían haber sobrevivido si hubieran recibido atención médica a tiempo. Los oficiales de estas unidades declaran abiertamente que es más fácil encontrar gente nueva que arriesgar el equipo. Esto es una prueba directa de que el mando del ejército ruso considera a sus soldados material desechable. Pero este material desechable también tiende a agotarse, al igual que el dinero para su mantenimiento. El tesoro del Kremlin se ha vaciado y ya no hay de dónde pagar indemnizaciones interminables por muertes y, lo que es aún más importante, bonificaciones por firmar contratos con el Ministerio de Defensa del país agresor. Como resultado, las autoridades de al menos 8 regiones de la Federación Rusa han reducido varias veces los pagos únicos. En Tartaristán, Chuvassia y la región de Samara, los pagos se han reducido de 3,2 millones a solo 800.000 rublos. Esto es una avalancha que ya ha comenzado. Putin no tiene dinero. Putin no tiene la posibilidad de dar dinero directamente y mantener ya un ejército de mercenarios. No hay dinero, no hay tontos que mueran en el frente, explican los analistas. Los centros de reclutamiento al otro lado de la frontera hace tiempo que no cumplen con las tareas establecidas por el Kremlin. ¿Ningún truco ayuda ya? Así es el capitalismo de amigos, el reparto del dinero. Esta es la fórmula ahora. Se lucran con la guerra y la población al final pierde la iniciativa. Y junto con ella también las ganas de ir al frente, pero el deseo de salir de ese mismo frente lo antes posible. Y por cada dólar que invierta, el dinero solo crece. Por lo tanto, el ejército ruso se enfrenta a una ola de deserción mucho mayor en el futuro próximo. Choque. El lejano oriente se le está escapando de las manos al Kremlin, silenciosamente pero de manera irreversible. Mientras Moscú se hunde en la guerra, China y Corea del Norte, paso a paso, se están apropiando de esta región. Pekín invierte dinero y Pyongyang está poblando masivamente el territorio. Justo bajo las narices de Putin está ocurriendo algo histórico. ¿Qué es realmente esto? ¿Una entrega silenciosa de territorios o un cálculo frío del dictador? Todos los detalles sobre esto en el siguiente reportaje. Rusia está perdiendo el lejano oriente. No oficialmente, pero sí, de hecho. El lejano oriente, sin ninguna exageración, se ha convertido en un factor clave para fortalecer la posición de Rusia en el mundo. Nuestro buque, insignia hacia la nueva realidad global, la realidad económica. Mientras el Kremlin, los vecinos, China y Corea del Norte, dividen la región. Yo lo llamaría una especie de ocupación silenciosa, una migración gradual. Por ahora, el control sobre el lejano oriente, por supuesto, sigue en manos de Moscú, pero allí hay cada vez más chinos y juegan un papel cada vez mayor en la economía. Bueno, como suele decirse, hoy juegan un papel importante en la economía y mañana jugarán un papel importante en la política. Más de 1 billón de rublos en inversiones de China suena como ayuda. Pero todo esto gira en torno al comercio, no al desarrollo de la región. China necesita aprovechar los recursos rusos de manera más barata y útil. Y en consecuencia tendrán esa oportunidad. Y por eso creo que la dependencia económica de estas regiones respecto a China seguirá creciendo cada vez más. Además, los chinos ya hace tiempo que no son huéspedes en Rusia. Vladivostok simplemente no es necesario, hay que entregárselo a los chinos. Ellos lo quieren tanto. ¿Qué se le va a hacer? Los chinos simplemente pueden entrar y ya nadie aquí se va a resistir. No habrá nadie que pueda resistirse ni con qué hacerlo.
Según diferentes estimaciones, hasta 2 millones de chinos viven desde Vladivostok hasta los Urales. Esto se llama, están poblando estos territorios con chinos y además de diferentes maneras, tanto los propios migrantes como los matrimonios mixtos de los cuales nacen niños, y cada vez más y más estas regiones se están volviendo dependientes de China. Ahora, sobre Corea del Norte. Solo en el último año, oficialmente llegaron al lejano oriente más de 15.000 norcoreanos y extraoficialmente hasta 50.000. Y eso no es el límite. Ya se han registrado 153.000 nuevos contratos laborales, lo que indica un crecimiento notable en el mercado de trabajo. Este aumento en la contratación es un reflejo de la recuperación económica y la confianza empresarial, generando nuevas oportunidades de empleo en diversos sectores y contribuyendo al desarrollo económico del país. De trabajo adicionales y relevantes. Es decir, resulta que Moscú ha entregado la región para un uso temporal. ¿Pero por qué? Putin necesita personas a las que, según él, sea fácil controlar, no importa, aunque no sea él mismo, sino a través de otros. Por eso está seguro de que estas personas no harán una revolución, no protestarán contra las acciones de Moscú. Le parece que son personas muy convenientes y que sería bueno que Rusia estuviera poblada precisamente por este tipo de personas tan cómodas. Porque con los suyos propios puede que no salga nada bueno. Pero por todo hay que pagar. Y cuanto más tiempo hace la vista gorda el Kremlin, más importante se vuelve la cuestión de quién controla realmente el territorio distante. Este es un punto importante a considerar. Es fundamental entender que este aspecto en particular es crucial para el desarrollo de la situación. Por lo tanto, es esencial prestar atención a este detalle para asegurar una comprensión completa y precisa de lo que se está presentando en este momento. No es entre Rusia y la OTAN, sino más bien entre la creciente influencia de China y los Estados Unidos y también entre China y la Unión Europea. En este caso particular, la Rusia actual se comporta como un fiel perro guardián que obedece absolutamente todas y cada una de las órdenes de su amo, sin cuestionar nada en absoluto. ¿Y qué pasará después? ¿Puede el lejano oriente volver a estar bajo el control real de Moscú? ¿O por el contrario, la influencia de China y Corea del Norte solo seguirá creciendo? La influencia de China y Corea del Norte solo seguirá creciendo y en consecuencia China misma decidirá si necesita tomar todo esto legalmente bajo su control o si le basta, digamos, con el control económico total que ya tiene hoy y mañana será un control político completo. Parece que mientras Putin se concentra en apoderarse de territorios ajenos, está perdiendo gradualmente los suyos propios. Y además, irónicamente, estas tierras ni siquiera se las quitan los enemigos, sino los aliados del Kremlin. La Federación Rusa está al borde del colapso total. Putin llora en silencio en el Kremlin. Los ocupantes hacen todo lo posible por mantener el nivel, pero en vano. Casi no quedan tanques. La grave escasez de armas paraliza al ejército ruso y lo empuja a una auténtica locura. ¿Acaso los burros vuelven a entrar en juego? Y además, China podría cerrar el grifo del armamento. Rusia se queda sin suministros. ¿Qué otros fracasos impactantes de la industria militar rusa han salido a la luz? Lo sabremos en un momento. Los tanques rusos están al borde de la extinción. Parece que la industria militar rusa no da abasto y pronto no tendrán con qué luchar. Y al parecer la razón son las sanciones. El papel de las sanciones aquí radica más en que de hecho frenan este crecimiento y empeoran la calidad final de los productos que Rusia fabrica. Y a largo plazo debilitan la implementación de tecnologías como la inteligencia artificial que Rusia podría estar implementando. La economía fuerte de Rusia, de la que habla el Kremlin, está empezando a mostrar una grieta notable. Tarde o temprano, el sobrecalentamiento de la economía de guerra puede llevar no a su colapso, pero sí a una caída brusca. Las tendencias económicas generales en la Federación Rusa también se trasladarán al sector militar de la economía. Parecería que por primera vez desde 2022, los salarios han comenzado a caer en las empresas más importantes de Rusia. Y sí, estamos hablando de las empresas del complejo militar industrial
Sin duda, influye la financiación a crédito de las empresas del complejo militar industrial. Y la forma de esta financiación, así como el volumen de los créditos, difiere del sector no militar. Esto antes jugaba a favor, ahora juega en contra. De hecho, ha alcanzado su punto máximo o una meseta o ciertos eventos. Pero ¿cómo afectan la falta de personal y los problemas económicos el aumento de la producción del complejo militar industrial? Las capacidades de la economía rusa para abastecer al ejército, para abastecer la guerra con equipo y municiones, tampoco son ilimitadas, especialmente con un crecimiento tan rápido. La economía rusa moderna no puede alcanzar los indicadores soviéticos. Por supuesto, las sanciones no son un juego, especialmente cuando empeoran el estado y la calidad del equipo militar, o incluso pueden detener por completo su nueva producción. Pero aquí es donde entran en juego los tanques de la época de la Unión Soviética. Se apostó por la restauración de la tecnología soviética, los viejos equipos soviéticos de las bases de almacenamiento, la restauración de municiones, su inspección, su preparación para el combate, tampoco son ilimitados. Y ya ha llegado el momento en que la vieja tecnología no facilita el trabajo, sino que, por el contrario, lo complica. Cada vez quedan menos equipos aptos para reparar. Hay que reparar lo que no es apto para reparación, desmontar, ensamblar a partir de varias unidades. Esto requiere más esfuerzo, trabajo y así sucesivamente. De este modo, en lugar de producir nuevo y moderno, Rusia utiliza cada vez más lo viejo y desgastado. La producción de nueva tecnología se ve limitada tanto por las sanciones como por la falta de preparación de la base industrial. Por eso, el aumento de la producción de tipos modernos de tropas no es en absoluto el ritmo que Rusia necesita para compensar las pérdidas en el campo de batalla. Por eso prefieren financiar lo que dará resultados aquí y ahora y no mañana o pasado mañana. No debemos olvidarnos de los leales amigos de Putin, China e Irán. Simplemente le están ayudando mucho. Siempre estuvimos juntos y seguimos juntos ahora mismo. Pero cualquier suministro de armas es probablemente una forma que tiene Pekín de mantener a raya a Moscú. The name Correa is a surname of Spanish and Portuguese origin. It is often associated with the word for strap or leather belt. This surname is common in Spanish-speaking countries and Portugal. Pero al final, ¿qué tenemos hoy? Se sabe que en 2024 la industria militar rusa alcanzó el límite de sus capacidades. Pero ¿cuáles son las perspectivas en Rusia ahora? Puede haber una tarifa, así lo llamamos. Es decir, cuando se han alcanzado los indicadores máximos, ya no es posible crecer más. Pero también se puede evitar la caída mediante métodos administrativos. La única pregunta es cuánto tiempo podrá el Kremlin mantener este nivel y si no resultará que el golpe inesperado vendrá no desde el frente. No, it's not about external factors, but rather something that originates and develops entirely from within. It's an internal process, a deep-seated conviction, or a fundamental characteristic that emerges from the core of one's being or the very essence of the situation. Tienen pocas posibilidades de mantenerse en este nivel. Por ahora están robando bastante bien. Cada año sus apetitos crecen. Pero por supuesto, las sanciones son solo una pequeña parte de lo que puede ayudar a Ucrania a defenderse de la Federación Rusa. Al mismo tiempo, un factor importante es el aumento de la producción ucraniana de armamento militar. Aquí no se puede creer que todo lo resolverán las sanciones. Aquí también es necesario desarrollar la producción propia, que es en lo que estamos trabajando, y responder golpe por golpe. Es la única manera. Las sanciones son solo una alternativa a las armas, pero no un sustituto de las armas. Por eso debemos ocuparnos de ambas cosas. La sensación que el Kremlin presentó como un gran acontecimiento resultó ser un verdadero fracaso. Cerca de las costas de Francia, un incidente que Moscú intenta ocultar a toda costa. El submarino, del que tanto se enorgullecían, se ha convertido en un símbolo de la humillación de Rusia.
En el Kremlin hay pánico. Putin no sabe cómo encubrir esta catástrofe. Gana tiempo y evita dar respuestas. A continuación descubrirán lo que realmente sucedió bajo el agua. Las fuerzas navales de Suecia detectaron un submarino ruso en el mar Báltico. Así lo informaron los militares en la red social X. Según el organismo, la embarcación entró en el mar Báltico a través del estrecho de Gran Belt y luego fue avistada en Kattegat, entre Suecia y Dinamarca. Unidades de la Fuerza Aérea y cazas escoltaron al submarino. Los suecos calificaron este episodio como una misión rutinaria y nada más. En Suecia no se revela el nombre del submarino, solo se informa que se trata de un submarino diésel eléctrico multipropósito del tipo Kilo, según la clasificación de la OTAN. A este mismo tipo pertenece el submarino Novorossiysk, con el que los rusos hicieron el ridículo ante todo el mundo hace unos días, cuando emergió repentinamente cerca de las costas de Francia. Por muchas de sus características, es el mejor submarino no solo de la flota rusa, sino también de todo el mundo. El sonido de su motor es más silencioso que el ruido del mar al otro lado de la borda, lo que significa que el barco podrá pasar desapercibido en las pantallas de radar de la OTAN. Hice clic en el vídeo, lo cual no por nada llama un regalo negro. Es decir, la restauración de este submarino, creo, será un gran problema para un posible enemigo. Así, hace 10 años, la propaganda rusa hablaba sobre el buque principal del proyecto modernizado, el submarino Novorossiysk. Fue construido especialmente para la flota del Mar Negro de la Federación Rusa. En aquel entonces, los medios, entusiasmados, aseguraban que este submarino era capaz de hundir a todo un grupo de barcos enemigos. Pero ahora, en 2025, parece que él mismo se prepara para ir al fondo. Según datos de WSHK-GPU, debido a un daño en el sistema de combustible del Novorossiysk, que se encuentra en servicio de combate en el mar Mediterráneo, el combustible está entrando directamente en la Sentina. No hay piezas de repuesto ni especialistas en reparación a bordo del submarino. La tripulación no es capaz de eliminar la avería. Debido a este grave accidente comenzaron a surgir otros problemas. El combustible acumulado en la Sentina representa un factor de riesgo de explosión. El investigador considera que la tripulación no tiene otra opción que empezar a abrir la Sentina directamente en el mar. Para, como se dice, resolver el problema, no les queda otra alternativa. Tendrán que bombear esa mezcla de agua y combustible fuera del barco. Bueno, en principio sí, claro. Si eso empieza con los aviones y, sin duda, hay aviones de patrulla siguiendo al barco, la aviación antisubmarina, el mar Mediterráneo, en general, hay que decirlo, es un lugar bastante densamente poblado. Por buques militares de diferentes países, esto será fácil de notar por la gran variedad de banderas. De hecho, eso es lo que todos están observando ahora. Pero hay que señalar que un submarino de unos 70 metros de largo no es nada del otro mundo. No es un volumen tan grande, aunque por supuesto, cualquier contaminación del medio ambiente no es bienvenida en absoluto. Ahora, para que los rusos no provoquen una catástrofe ecológica, la situación está siendo monitoreada por cientos de expertos internacionales. En el Ministerio de Defensa de Rusia presumen, diciendo que no ha ocurrido ningún incidente extraordinario, que todo fue planeado así. Al mismo tiempo, se olvidan de aclarar qué exactamente están haciendo en el mar Mediterráneo, si ya en enero se informó sobre la retirada del último submarino de allí. Y lo más importante, si a bordo se encuentra el misil calibre de Novorossiysk que el ejército ruso suele lanzar desde estos buques. Y además, el alto mando ni siquiera menciona si existe una amenaza para la vida de la propia tripulación, que abarca el conjunto de experiencias, rutinas, desafíos y momentos personales que cada miembro del equipo vive a bordo de la embarcación o durante el transcurso de su servicio. ¿Qué pretende salvar la Federación Rusa? ¿Pretende salvar el equipo o pretende salvar a las personas? Desde mi punto de vista, en caso de un accidente así, era necesario evacuar a la mayor parte de la tripulación del barco, del submarino, y dejar solo aquellos marineros que pudieran luchar por la supervivencia.
La lucha por la supervivencia, en primer lugar, requiere que todos los compartimentos del submarino estén herméticamente sellados para que no haya fugas de combustible en todos los compartimentos del submarino. Por ahora, el metal se ha convertido en la principal prioridad de los funcionarios del Ministerio de Defensa ruso, y es evidente que la experiencia del submarino nuclear Kursk, en el que murieron 118 miembros de la tripulación, no ha enseñado nada. El Novorossiysk no pidió ayuda y ahora, bajo la vigilancia de la aviación antisubmarina de los países de la OTAN, se dirige al puerto de Kronstadt, donde supuestamente lo esperan el 21 de octubre. Según fuentes cercanas a las fuerzas de seguridad, durante el turno de guardia en el submarino ocurrieron 10 incidentes. Si el Novorossiysk logra llegar a la base, la tripulación tendrá suerte, será reemplazada por otra. Si los rusos podrán reparar el submarino es una gran incógnita. Por ahora, eso es todo de mi parte. Con ustedes estuvo yo, Darina Jutzkawo. Más noticias impactantes en nuestra próxima emisión. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dejar su like. ¡Nos vemos!